Libro de Tito, la epístola de San Pablo, el apóstol, a Tito. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Tito, examinando los primeros 8 versículos del capítulo 3. Pero antes de ver esos versículos, antes de leerlos, quiero ver lo que Pablo nos dijo en el versículo 2, el capítulo 2, el capítulo anterior, para ver el contexto, ¿no? ¿Qué condujo ahora a lo que estamos viendo en el capítulo 3? Es importante ver cómo encaja todo. En el capítulo 2 de Tito, Pablo comenzó en el versículo 2 hasta el 4 dando instrucciones específicas a los hombres y las mujeres mayores, es decir, los cristianos ancianos, tanto varones como mujeres. Les dice que ellos tienen una responsabilidad de vivir de una forma honrable, de una forma digna de Cristo. Es básicamente la instrucción para ellos. Y luego, después de eso, Pablo gira su enfoque y le habla a las jóvenes, a las muchachas, y les dice cómo ellas deben vivir con prudencia, con modestia, con pureza moral. En todo aspecto deben vivir con integridad, ¿verdad? Después de eso, lleva nuestra mirada a los jóvenes y incluye a Tito en este mandato, ¿no? Hablándole a los varones jóvenes. A ellos, a estos jóvenes, se les ordena, se les manda a vivir también con dignidad, a vivir de forma intachable, sin reproche, digamos. Luego en el versículo 9 al 10, Pablo concluye estas instrucciones a los diversos grupos de las iglesias de Creta, ¿verdad? Es una sola iglesia, pero hay grupos distintos. Hay los jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres, etc. Así que ahí en el 9 y 10 concluye hablándole a los distintos grupos para hablarle ahora a esos grupos para hablarle a otro grupo que es el grupo de los esclavos cristianos. En el 9 y 10, Pablo deja en claro que los esclavos cristianos, o en nuestro caso, los trabajadores, los obradores cristianos, deben trabajar diligentemente y con integridad para sus patrones. Como cristianos, se nos dice ahí que debemos vivir en santidad y dignidad. Debemos nosotros vivir, digamos, diferente a lo que vemos en el mundo. Debemos ser distintos a lo que vemos afuera. Y la razón por la que los cristianos deben vivir en rectitud moral y en una ética laboral superior se encuentran al final del versículo 10, que nos dice para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, nuestra conducta como cristianos tiene un impacto directo en el evangelio que nosotros predicamos. Lo quiero decir de esta forma: por la forma en que nosotros vivimos, seamos hombres o mujeres, seamos ancianos o jóvenes, seamos empleados o empleadores, tenemos una responsabilidad de, a través de nuestras vidas, adornar, hacer el evangelio más atractivo a los que nos rodean. Ese es el punto del capítulo 2. Resumiendo, el punto es: la buena noticia de Cristo debe producir buenos cristianos. Así de fácil. Pero Pablo aún no ha terminado con este mismo concepto. Este concepto de que la sana doctrina, como dice ahí en la pantalla, la sana doctrina produce sana conducta. Todavía no ha terminado con este concepto. Va a comenzar el capítulo 3, básicamente diciendo, ahora que nuestra ciudadanía celestial, ¿no? Que somos hijos y somos miembros del reino de Dios, eso debe convertirnos en buenos ciudadanos terrenales. Es decir, la gracia salvadora de Dios debe mover a los cristianos a ser excelentes ciudadanos, a ser miembros destacados de la sociedad. Ese es el producto del evangelio verdadero en la vida de un cristiano.
Así que vamos a leer nuestros pasajes de hoy. La Santa Palabra de Dios dice en capítulo 3 de Tito, del versículo 1 al 8, nos dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a Tito dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Oremos. Hay tanto, Padre, que examinar, que escudriñar de esta sección de tu palabra. Hay tantos tesoros que extraer de estos versículos, Padre, de tu palabra. Te damos gracias que ahorita tenemos un espejo donde podemos mirar nuestra vida, nuestra conducta ante la sociedad, ante nuestros gobernantes, ante nuestras autoridades, y examinarnos nosotros mismos como en ese espejo, viendo estamos bien o estamos mal. Ayúdanos, Padre, por medio de tu palabra en esta mañana a ver la necesidad de que nosotros como cristianos te representemos bien, no solo en la casa de Dios, no solo aquí entre uno y el otro, sino afuera, frente a los paganos, frente a las personas perdidas, frente a las personas corruptas. Ayúdanos, Padres, a ser fiel a ti y representarte a ti de una forma digna a nuestras autoridades. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. He titulado este sermón: Nuestra ciudadanía terrenal alimentada por el Evangelio. Nuestra ciudadanía terrenal alimentada por el Evangelio. Veremos 3 puntos en esta mañana, en estos 8 versículos. Primero, punto número 1, recuerda obedecer. Punto número 2, recuerda tu pecado. Punto número 3, recuerda el Evangelio. Les voy a dar una breve explicación de cada uno de esos puntos antes de ver el primer punto. En el punto número 1, recuerda obedecer. Pablo nos llamará, tanto a los cristianos de Creta como a nosotros que estamos aquí hoy en día, a honrar y respetar a los que tienen autoridad sobre nosotros. El punto número 2, que es el versículo 3. Así que el punto número 1 era versículo 1 y 2. Punto número 2 es el versículo 3. Recuerda tu pecado. Y aquí en esta segunda porción, este segundo punto, Pablo nos recordará a nosotros los cristianos que no debemos considerarnos superiores a las personas que están perdidas, a los no cristianos. Y nos va a ayudar a hacerlo recordando nuestro pecado. Punto número 3, versículos 4 al 8, recuerda el Evangelio. Finalmente en esta sección Pablo va a exaltar y magnificar la asombrosa salvación de Dios. Aquí veremos cómo la gracia de Dios debe influir nuestra sumisión y nuestra interacción con nuestras autoridades. Vamos a comenzar con el punto número 1, los primeros 2 versículos. Recuerda obedecer. Dice ahí, recuérdales
Recuérdales a quién, a los cristianos de la isla de Creta. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Quiero que escuchen este fragmento de un artículo de noticias que encontré del 18 de octubre 2020. Dice esto: el arresto el jueves del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles bajo cargos de narcotráfico sacudió a la política y avergonzó a una institución que alguna vez fue muy confiable. El año pasado, no sé si era en noviembre o cuándo era, pero tal vez ustedes recuerdan o no lo sabían, pero les voy a decir, a nuestra policía, la policía municipal aquí de Tecate, los desarmaron. Entró la Guardia Nacional y junto con otras autoridades, digamos, y cuidaron la ciudad en lo que investigaban la policía municipal de Tecate. Porque había, se decía, ¿no?, que había personas en la policía de Tecate que estaban involucrados en el crimen organizado. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado noticias similares a eso? Yo creo que cada día, si lo buscamos, lo encontramos. Este tipo de noticia ya no nos sorprende, ¿verdad? No, es muy común escuchar este tipo de noticias lamentables y triste porque involucra a nuestras autoridades. No es ningún secreto que las personas con puestos de autoridad, no todas, pero muchas hoy en día están involucrados en diferentes o diversas formas de crimen organizado, sea el lavado de dinero o la extorsión o traficando a otros seres humanos o cualquier otro tipo de crimen organizado. Así son las cosas. Ya sea si son presidentes o políticos o policías. Los ciudadanos de Tecate, incluidos nosotros, estamos acostumbrados a un flujo constante de liderazgo inadecuado que nos decepciona. Liderazgo que en lugar de defender la ley, prefiere enriquecerse quebrantando la ley. Liderazgo que en lugar de elevar el estándar de justicia, lo bajan. Es triste. Es verdad que aquellos que están llamados a protegernos, como la policía, en muchos casos se convierten en aquellos de quienes debemos ser protegidos. Qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia vivir bajo este tipo de gobierno. Pero antes de continuar hablando de esto, de las autoridades, quiero mencionar, y es muy importante establecer este punto que les voy a dar, que todas las autoridades, ya sean buenas o malas, han sido soberanamente establecidas, ordenadas por Dios. Es importante reconocer. Eso nos va a ayudar a no quejarnos sobre nuestras autoridades. Dios coloca a quien Él escoge en puestos de autoridad para cumplir cualquier voluntad que Él tenga, que Dios tenga, la cual nosotros no sabemos. Él está cumpliendo su voluntad por medio de estas autoridades. Debemos reconocer que el mismo Dios que levantó a Moisés, levantó a Faraón. El mismo Dios que levantó al rey David, también levantó a Saúl. Eran muy diferentes, pero Él levantó a los dos, Él estableció, Él ungió a las autoridades. Así que no existe autoridad terrenal sin que Dios lo ordene directamente. ¿De acuerdo? ¿Amén? Eso me ayuda mucho, honestamente. La soberanía de Dios en la situación política me ayuda a decir, ok,
la voluntad de Dios. Y regresando al punto, nosotros estamos acostumbrados a gobiernos corruptos, pero los cristianos de la isla de Creta, a los que Pablo le está escribiendo, no eran ajenos a los gobiernos corruptos y malvados, no lo son. El emperador de Roma, en el momento que Pablo escribió esta carta, era César Nerón. César Nerón. Este emperador era cualquier cosa menos amable y bondadoso. Él no era paciente, él no era bueno, digamos. Si crees que los gobernantes de Tecate o el presidente de México o el expresidente de México estaba torcido, vas a escuchar sobre la vida de este emperador y vas a ver que es muy diferente. Les voy a explicar un poquito sobre el gobierno, digamos, o la persona de César Nerón. Primero, su primera esposa fue su propia hermanastra, Claudia. Qué asco, ¿verdad? Pero se pone peor. Más adelante en la vida se casó con ella y luego después Nerón mandó a asfixiar y decapitar a Claudia y la cabeza de Claudia luego fue enviada a su nueva esposa, Popia Sabina. Tarde o temprano esta segunda esposa, Popia, también murió. Hay un rumor, y es solamente un rumor, que Nerón pateó a Popia hasta matarla mientras estaba embarazada. De nuevo, es solo un rumor, pero realmente sí encaja con su carácter, con su reputación. Nerón supuestamente tuvo un total de 5 matrimonios. 2 de esos matrimonios fueron con otros hombres. En uno de esos matrimonios, él se puso en el lugar de la mujer. Él era la esposa. César Nerón está mal. Y de uno de esos 2 hombres, había uno que era un joven llamado Esporo. Nerón hizo castrar a este joven Esporo antes de casarse con él. Se dice que Nerón se casó con Esporo porque supuestamente Esporo tenía una apariencia atractiva que le recordaba a Nerón de su segunda esposa, Popia, la cual se dice que la agarró a patadas y la mató. Además de todo esto, toda esta actividad retorcida y perversa, la historia nos cuenta que Nerón incluso asesinó a su propia madre. Eso no es un rumor, es un hecho. Durante el reinado de César Nerón, también sucedió algo que marcó la historia. En julio del año 64 después de Cristo, solamente unos 30 años más o menos aproximadamente después de Cristo, después de que su partida del mundo, de su ascensión al cielo, estalló un gran incendio que destruyó más de la mitad de la ciudad de Roma. ¿Y qué hizo Nerón? Nerón culpó la comunidad cristiana por iniciar el incendio. De nuevo, hay rumores por ahí que dicen, no, él mandó a que se quemara la ciudad para que él pudiera construir unas cosas que él tenía planeado, unos anfiteatros y un nuevo palacio para él, pero necesitaba terreno. De nuevo, es un rumor, nadie lo ha comprobado. Pero él culpó a los cristianos, eso sí es un hecho. Y al culpar a los cristianos, Nerón incitó una de las persecuciones más brutales en la en la historia de la iglesia. Los cristianos instantáneamente se convirtieron o se encontraron odiados y oprimidos por la comunidad pagana circundante. Los cristianos llegaron a ser, como Pablo dice en Romanos 8:36, como ovejas para el matadero, una tras otra. Matados, asesinados. Muchos cristianos fueron encarcelados, torturados, quemados vivos o enviados a ser despedazados por leones en el Coliseo de Roma para entretener a los crueles espectadores.
El malvado liderazgo de Nerón condujo al martirio de innumerables cristianos. Se dice también, de nuevo, no se puede saber con certeza, pero los historiadores dicen que también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron bajo el reinado de Nerón. Así que este es el tipo de gobierno que tenía la iglesia de Creta, los hermanos a los cuales Pablo le está escribiendo. ¿Aún te quieres quejar de Manuel López Obrador? Hasta el Peña Nieto parece un santo como a comparación de César Nerón, ¿verdad? Pero a pesar del liderazgo corrupto, malvado, pagano, retorcido y perverso, este gobierno de César Nerón y sus funcionarios, es interesante que Pablo le dice a los cristianos, recuerden sujetarse ante ellos. Recuerden obedecer a esos gobernantes. No hablen mal de ellos, dice en el versículo 2, no injurien a nadie. ¿Quién es el nadie? Pues las autoridades, los gobernantes. Sino sean amables a Nerón. Wow. Dice ahí al final del versículo 2, mostrando toda consideración para con todos los hombres, y sí, ese todo incluye a Nerón. Para nosotros no es difícil obedecer nuestras autoridades. A ellos se les hacía muy difícil someterse a un asesino perverso, corrupto, como Nerón. Y si alguien dice, Dani, debes respetarlos y los estás llamando, pues son realidad, es lo que son. Eso no significa que los estoy maldiciendo o algo así, no, es lo que son. Él era un asesino, él ahora era un hombre perverso según la palabra de Dios, sus relaciones con otros hombres y ese tipo de cosas está en contra de la palabra de Dios, así que puedo decir lo que estoy diciendo sin caer en contradicción. Pero, ¿por qué Pablo ordenaría a los santos del Señor, a los cristianos, a someterse a un hombre y a un gobierno pagano, a un liderazgo impío? Así como lo vimos anteriormente en el capítulo 2, por el bien del Evangelio. Por el bien del Evangelio. Al someter nuestras vidas a las autoridades terrenales, estamos mostrando el carácter manso de nuestro Señor Jesucristo hacia el mundo. Ustedes recuerdan que Él se fue hasta la cruz. Y cuando en ese relato, ¿no? Desde que fue traicionado por Judas y fue entregado a la guardia de los líderes religiosos hasta el punto de morir, ¿cuándo maldijo a las autoridades? ¿Cuándo volteó y dijo, esto no está bien, yo tengo mis derechos? ¿Cuándo? Nunca. Él era manso. Él recibió todo ese tratamiento cruel sin reclamar nada. Así que cuando nosotros hacemos lo mismo, cuando nos sometemos a estas personas, a nuestras autoridades, estamos demostrando ese mismo carácter manso de nuestro Señor. En lugar de ser rebeldes como los incrédulos son en muchos de los casos, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos y obedecer para que el Evangelio de nuevo luzca atractivo, para adornar la doctrina de nuestro Dios ante nuestras autoridades. ¿Qué te imaginas si las policías y nuestros gobernantes van a pensar de Cristo, van a pensar de Dios, si sus hijos y los hijos de Dios son insumisos y rebeldes, siempre están causando problemas, nunca están en acuerdo, o no quiero usar esa palabra porque no tenemos que estar de acuerdo con nuestro gobierno para someternos a ellos?
Pero si nosotros somos rebeldes, ¿qué van a pensar ellos de Dios? Me imagino que van a maldecir a Dios por lo que ven en nosotros. Así que un cristiano debe ser obediente, porque un cristiano que es desobediente y no se somete a las autoridades terrenales, es más como los falsos maestros del capítulo 1, del cual Pablo dice en el versículo 1:10 que son rebeldes. Los falsos maestros son rebeldes. Ahorita aquí nos está diciendo, cristianos, ustedes sean sumisos. Son contradictorios. Nosotros debemos ser sumisos, no desafiantes, no resistentes como los falsos maestros. Luego en el capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que esos falsos maestros son desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Y lo interesante de nuevo es que tenemos un paralelo o algo opuesto que ahora nos dice en el versículo 1 de los versículos de hoy, que nosotros debemos ser obedientes y preparados para toda buena obra. Ellos son descalificados, pero nosotros debemos estar calificados para buenas obras. El cristiano no debe ser insumiso. No es el punto del versículo de la enseñanza de hoy, pero vamos a la familia, los hijos, la esposa, su esposo, los estudiantes a los maestros. De nuevo, esto no estoy diciendo que debemos estar de acuerdo con todo, pero esa sumisión debe estar evidente en todas las áreas de nuestras vidas como cristianos. Nosotros nos dice ahí que no estamos llamados a hablar mal de nadie, a hablar mal de nuestras autoridades. Dice que no injurien a nadie. En otras palabras, nosotros no debemos calumniar o no debemos blasfemar a las autoridades, incluso si son corruptas. Primera de Timoteo 2, 1-3 nos dice que en vez de mal hablar de nuestras autoridades, ponte de rodillas, ora por ellos. No gastes tu tiempo chismeando y hablando de las autoridades y sus fracasos y cómo no pueden hacer esto y cómo no hacen eso. Y ora por ellos. De nuevo, no estamos llamados a estar en acuerdo con las cosas malvadas que hace nuestro gobierno, pero sí estamos llamados a mostrarles respeto con nuestro discurso, con cómo hablamos de ellos. A los cristianos se les ordena también a no ser contenciosos, dice ahí. No sean contenciosos. Esto significa, o lo opuesto sería ser pacífico, ser una persona calmada. Es decir, si algo sucede con el gobierno, con las autoridades, con el presidente, la policía o cualquier político, nosotros no debemos ir a asaltarlos verbalmente o físicamente, agredirlos, no. No tenemos el derecho. Si vamos a oponernos a nuestras autoridades, pues hay leyes y hay formas de hacerlo. Y si se hace, se debe hacer con un espíritu de paz y un espíritu de autocontrol, con dominio propio, no con violencia ni con amenazas. Eso no se vale. Tú y yo deberíamos mostrar, dice ahí, toda consideración a nuestras autoridades. Esto literalmente significa toda humildad. Cuando tú vas y dices, tú, menso presidente, eso no es mostrar humillación, humildad ante ellos, que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Si las cosas no salen como queremos, eso no nos da el derecho a rebelarnos, a resistir, a desafiar a nuestras autoridades. En estos dos primeros versículos encontramos de nuevo el carácter de Cristo. Léanlo y díganme que eso no describe a Cristo. Y también describe a todo cristiano en todas partes, en todo tiempo. Nosotros estamos llamados a adoptar este mismo carácter e imitarlo
ante nuestras autoridades, sea que estés en China, donde hay un gobierno comunista, o aquí o en los Estados Unidos, donde tienes a Biden que tiene sus propios problemas. Debemos nosotros mostrar este carácter de Cristo. Y esta última frase acerca de tener toda consideración o ser humildes ante nuestras autoridades nos lleva directamente al segundo punto, donde Pablo nos recuerda por qué debemos ser humildes. ¿Cuál es el combustible para nuestra humildad? Es nuestro pecado. Punto número 2, versículo 3, dice ahí, el título es Recuerda tu pecado. Dice ahí el versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Yo sé que lo que voy a decir en esta mañana, en este punto, va a ir en contra de mucha de la enseñanza que hay en el cristianismo moderno. Pero es verdad. Las memorias de nuestro pecado, al recordar nuestro pecado, esas memorias son como cicatrices. Muchos, no sé si han visto en mi mano aquí, tengo una cicatriz. Esa cicatriz, cada vez que lo veo, recuerdo qué causó esa cicatriz. Y no solo me recuerda cómo sucedió, pero si voy a hacer lo mismo otra vez o si voy a hacer algo similar, esa cicatriz me recuerda tener cuidado, que puede haber consecuencias. Y es lo mismo con nuestras memorias de pecado. No estoy hablando de que nosotros debemos estar ahí fantaseando de nuestro pasado, ¿cómo se llama? Entretener ideas o regresar espiritualmente a esas memorias. No. Quiero que me entiendan bien, porque alguien te va a decir, oh, Dios, Cristo. Dani me dio permiso a regresar a mi pasado y considerar. No. Tenemos que tener un balance porque es algo muy peligroso el recordar nuestro pecado. Porque unos quieren recordar su pecado y otros no quieren recordar sus pecados. Así que debemos tener ese balance, recordar nuestro pecado de la forma en que la palabra de Dios, como estamos viendo aquí en estos versículos, recuerda que tú también eras como ellos. No necesariamente ver cada detallito. Sé que eso nos puede dañar. ¿Ok? Pero es interesante que Pablo se incluye aquí en esta declaración. Porque no se trata de que Pablo está perfecto y ustedes que están allá necesitan esta palabra. No, dice ahí, porque nosotros, porque el pastor, porque el apóstol, porque todos nosotros éramos así en otro entonces. Es interesante, ¿no? Reconocer que el gran apóstol Pablo una vez fue blasfemo, fue asesino. Él nunca lo olvidó, nunca. La realidad de su horrendo pasado, el pasado del apóstol Pablo, le hizo vivir en continua humildad ante Dios y ante los hombres. Pablo no se atrevía a exaltarse a sí mismo sobre ninguna otra persona perdida. No. ¿Por qué? Porque su propio pasado, porque los recuerdos de su pecado lo dejaban humillado. Lo dejaban reconociendo que él no es nada. Que él era igual a los que están perdidos ahorita en este momento asesinando a cristianos en Afganistán. Nosotros éramos iguales a ellos. Y nosotros debemos reconocer esto. Debemos reconocer que para vivir en humildad, debemos recordar que nosotros también éramos como ellos, tan perdidos y tan pecadores. Esta realidad, la realidad de nuestro pecado, debe producir humildad en nosotros.
Debe ablandar nuestro corazón duro hacia los que no han creído en Cristo. No sé si ustedes como yo, pero honestamente, yo tiendo a mirar y decir, esos, como, no, ya déjame en paz. Yo soy cristiano, tú eres de allá. Tal vez yo soy el único pecador aquí. Pero tiendo a hacerlo. Y si no tomamos el tiempo para recordar nuestro propio pecado, haremos eso, nos vamos a crecer en orgullo, se nos va a inflar el ego, vamos a sentirnos superiores a aquellos mugrosos pecadores. De nuevo les estoy confesando mi corazón. Mi corazón es malo, es perverso y tiende a caer en ese error. Es por eso que necesito recordar mi pecado. Nuestro pecado nos recuerda que debemos tener compasión por los perdidos. Nos recuerda amar a nuestro prójimo a pesar de su vestimenta, a pesar de que esté casi desnudo y sucio. El recuerdo de nuestra maldad pasada sirve como un recordatorio constante que debemos ser humildes. Cuando tomamos el tiempo para recordar nuestro pecado, sucederán estas dos cosas, mínimo dos cosas, pero tal vez mucho más. En primer lugar, causará una angustia. Estaremos afligidos. Si somos cristianos, seremos afligidos. Lamentaremos sobre la realidad de nuestra vida pasada. Es lo primero que va a suceder. Y lo segundo que va a suceder es que vamos a recordar, ese recuerdo producirá un gozo y una gratitud en nuestros corazones hacia Dios por haber tenido tanta bondad hacia nosotros y rescatarnos de esa vana vida de pecado y muerte. La maldad de mi pecado me hace temer. Como dice el canto, sublime gracia. La gracia, algo así, la gracia me llevó a temer. Y la gracia mis dudas ahuyentó. Es la misma gracia de Dios que nos lleva a temer, a reconocer que somos pecadores, pero eso también nos hace correr hacia Jesús en busca de refugio. Es la realidad de mi pecado y de tu pecado que me hace y que nos debe hacer depender cada vez más de Cristo cuando nos queremos sentir superiores a los demás. Recordar nuestro pecado mantendrá nuestros pies en el camino correcto de amor, de gracia y de humildad. Quiero que escuchen esta sección o esta porción de un sermón del pastor Voddie Baucham. Estaba predicando sobre recordar nuestro pecado. Escuchen esto, dice: nunca olvidaré el momento en abril de 2006 cuando volví y enterré a mi padre que había muerto a los 55 años debido a una adicción a cocaína. Nunca olvidaré andar por esas calles de Los Ángeles. Nunca olvidaré volver a casa y darme cuenta que la pandilla ya no está ahí, los muchachos con los que solía andar, los muchachos con los que crecí, no están todos ahí. Me puse de pie y prediqué en el funeral de mi padre. Tuve que irme y postrarme en un rincón después y llorar, recordando quién era antes que Dios me salvara. No me puedes quitar el recuerdo de mi pecado. No dejaré que lo tomes. Porque me recuerda de la bondad de Dios para conmigo. Me recuerda de su gracia en mi vida. Me recuerda dónde estaba y dónde no quiero volver a estar nunca más. Me recuerda que su obra en mí puede que no sea completada todavía, pero es eficaz. No soy quien debo ser, pero aleluya, no soy quien era. Yo con él digo, no me puedes quitar el recuerdo de mi maldad.
Cuando somos tentados a eliminar esa realidad de nuestro pasado pecaminoso, quitar eso de nuestra vida, quitar eso de nuestra mente, lo que estamos haciendo es queremos eliminar aquello que nos recuerda de la razón por el sacrificio de Cristo. Si no hay pecado, no se necesita Cristo. Si no hay memoria de pecado, ¿cómo va a haber memoria de Cristo? Ahora, no es mi intención ofender a nadie en esta mañana, pero hay algo que quiero decir, hay algo que quiero abordar. Porque como les he dicho muchas veces, no porque se dice en el ámbito cristiano, eso no lo convierte en verdad. Eso no lo convierte en bíblico, y es algo que yo estoy viendo en la iglesia moderna, que es una infección antibíblica. Hay muchas personas, y se promulga esta idea en el cristianismo común, moderno, que tú necesitas perdonarte a ti mismo, que tú necesitas olvidarte de tu pecado. De nuevo dije que es antibíblica, porque si alguien tiene, por favor, tráigamelo, los versículos. No pude encontrar ni un versículo diciendo, perdónate a ti mismo. Hay muchos que dicen, es que la Escritura dice en Isaías 43:25 que Dios no recordará tus pecados. Yo diría, amén. Dios no recordará tus pecados. Tú y yo no somos Dios. Él es Dios. Él puede olvidar. Él olvida nuestro pecado, pero nosotros no debemos olvidar nuestro pecado. Debemos recordarlo con frecuencia. No necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas confiar en el hecho de que Dios ya te ha perdonado y eso es suficiente. Él te ha perdonado para siempre. Y esa es la verdad de la Biblia. Cualquier otra enseñanza que dice que tú tienes el poder y tú tienes el deber de perdonarte a ti mismo, échala a la basura. Necesitas aferrarte a la verdad de que Dios te perdonó. Nada más. Si haces eso, si intentas perdonarte a ti mismo, eso va a conducir a la desesperación. No puedes hacerlo. No puedes borrar tu pasado. Lo que debes hacer es, en lugar de huir de esa realidad, debes usarlo como el combustible de nuevo para humillarte ante tus hermanos, ante tu familia, ante el vagabundo que anda allá afuera, ante las policías, ante los gobernantes, ante todos. Usa eso sabiendo que Dios te perdonó, pero que produzca esa humildad que necesitamos. Y si alguien dice, pues Dani, acabas de decir eso, pero ¿dónde se encuentra bíblicamente que debemos recordar nuestros pecados? Pues primeramente este versículo que estamos viendo hoy, el versículo 3. Pero dice Pablo también, en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice esto, escuchen. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, esto eran algunos de ustedes. Si debemos olvidar nuestro pecado, ¿por qué Pablo a propósito le dice, borrachos, engañadores, adúlteros? Recuerdan, no todos son todos, pero tú eras esto y tú eras esto. Recuérdalo, que esto eras tú. De nuevo, no lo recuerdes para que te quedes paralizado espiritualmente. No vayas más allá de simplemente recordar tu maldad y reconocer la grandeza y la belleza de la salvación que Dios te ha otorgado. Pero
Pablo les está recordando que este es el tipo de persona que ellos eran. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y así como dice que nosotros debemos recordar que en otro tiempo éramos iguales a ellos, iguales a Nerón y a sus funcionarios y el resto de los paganos, debemos recordar también lo que Dios hizo por nosotros. Punto número 3, versículos 4 al 8, recuerda el Evangelio. Gracias a Dios no nos dejó en el versículo 3. ¡Wow! Dice ahí en el versículo 4 hasta el versículo 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es verdad que nuestro pecado mencionado en el versículo 3, si lo ponemos a un lado de lo que vemos ahora en estos versículos, hace que la salvación de Dios sea aún más gloriosa. Es como les he dicho muchas veces, es como una estrella y el cielo está negro en la noche, ¿no? Y hay una estrella que brilla. Esa oscuridad es nuestro pecado. Y esa estrella es la salvación de Dios, es el Evangelio que nos salvó. Aquí en los versículos 4 hasta el 7 encontramos un resumen impactante y detallado del Evangelio, es decir, de lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a ver qué dicen estos versículos acerca de la salvación que Dios nos ofrece. El versículo 4 nos dice que la motivación de Dios para salvarnos a nosotros, a los hombres pecadores, era porque lo merecía. No. Era por su propia bondad y su amor por nosotros. En otras palabras, el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe, decidió por su propia iniciativa demostrar amor y bondad hacia sus enemigos, hacia nosotros. Qué grande es Dios. Esto se refuerza aún más en el versículo 5, cuando nos dice que nosotros fuimos que fuimos salvos, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, que tú y yo, si hemos recibido la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo, no la recibimos y no la ganamos, no la merecemos, sino es la bondad de Dios y su amor que vino a rescatarnos. El versículo 5 continúa diciendo que cuando una persona se salva es única y exclusivamente por la misericordia de Dios. De nuevo, todo esto, ¿qué nos dice? Pues nos dice lo que dice ahí en el versículo 5 siguiendo, que Él nos salvó. Él nos salvó. ¿Tú te salvaste? No. Dios te salvó. Es lo que Él hizo por ti. Él nos salvó, es una confirmación más del hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Nadie entró jamás al cielo por su propio esfuerzo o mérito. No existe ese ser humano, excepto Cristo. Es imposible que una persona se salve si no es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que Dios ofrece por medio de la fe, y esa fe en Cristo. Es Dios y solo Dios quien nos salva. Para ustedes que les gusta, son más estudiosos,
El término teológico para este concepto bíblico, el concepto de que Dios nos salvó, Él solo nos salvó, todo es la obra de Dios para salvarnos, se llama monergismo. Ahí si lo quieren buscar al ratito. Monergismo. Y esto se opone a la doctrina falsa del sinergismo. El sinergismo básicamente dice que el hombre coopera con Dios en su propia salvación. Nosotros no somos sinergistas. Somos monergistas. Creemos que Dios solo, Él solo nos salvó. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, Él nos salvó. Yo no me salvé. La Biblia enseña que Dios es el que salva. La salvación es del Señor. Cantábamos. La salvación es del Señor y también un poquito de Dani. No. Es de Él. Él es el autor y el que terminará, el que completará la obra en mí. Él la comenzó y Él la terminará, no yo. La salvación es solo por la misericordia de Dios, no por nuestras obras de justicia. Esto, de nuevo, estamos hablando completamente lo opuesto que enseña la Iglesia Católica y muchos otros. Algunos dicen que no, que bautismo te salva, que necesitas hacer esto, necesitas hacer eso y para llegar a ser salvo o para mantener tu salvación, pero la palabra de Dios dice, Él nos salvó. Nada más. No necesito aportar nada. Nada. Solo creer en su salvación. Y la creencia no es una obra. Alguien dijo una vez que lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación es el pecado que hizo necesario que Dios nos salve. Amén. Tú te metiste en problemas y yo me metí en problemas y Dios nos sacó de sus problemas. Yo no le ayudé a Dios a que me saque de sus problemas. Nosotros los cristianos no ponemos nada, no traemos nada a la mesa para que Él nos salve, porque si lo hacemos, tenemos razón para jactarnos. Podemos decir, no, yo también hice algo. No. La salvación es exclusivamente de Dios. Él nos salvó. Él es quien nos redimió. El versículo 5 concluye diciéndonos que fue por la obra del Espíritu que nos lavó del pecado, que nos regeneró y que nos renovó. Eso significa que la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu, nos hizo limpios de nuestros pecados. También nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, nos dio vida nueva, vida espiritual. Capítulo 3 de Juan, ustedes pueden leerlo allí, lo que le dice Jesús a Nicodemo. Él nos regenera, nos da nueva vida y nos renueva. Es decir, nos da nuevos afectos, nos hace nuevas criaturas en Cristo. Es el Espíritu Santo quien mediante la predicación del Evangelio da vida a hombres muertos. Y no solo eso, pero les da el poder para vivir en obediencia a Cristo. Qué bello, qué bella salvación tenemos, honestamente. El resultado de nuestra salvación, o digamos los beneficios de la bondad y el amor y la misericordia, la gracia de Dios, se menciona en el versículo 7. El primer resultado es que dice ahí que somos justificados por su gracia. Somos justificados. Es una forma de decir somos perdonados. Y esta palabra justificados es un término legal utilizado en los sistemas penales para declarar que un criminal es absuelto o es perdonado de todos los cargos en su contra. Hay muchos criminales aquí. Esto nos describe la obra de Dios. Él nos justificó. Lo que Él hizo por mí era algo tan increíble, algo que yo no podía hacer. Nosotros habíamos quebrantado su santa ley.
Habíamos violado sus mandamientos y merecíamos, como un criminal ante el juez, nosotros merecíamos el justo juicio de la muerte, de su ira y del infierno. Pero Dios no nos dejó ahí. Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, en lugar de los pecadores, nos ofrece justificación por su gracia. Nos ofrece perdón. Él ahí ofrece cancelar nuestra sentencia, si creemos. El segundo resultado de la salvación de Dios es que ahora somos herederos de la vida eterna. Una vez más, ¿cómo llegamos a ser herederos de la vida eterna? Porque voy de casa a casa tocando, repartiendo folletos como los testigos de Jehová. No es que porque evangelizo mucho. No. Es que yo sirvo, es que yo predico los domingos en la Capilla Calvario del Puente. No. ¿Cómo llego a ser heredero de la vida eterna? Es solo por la gracia de Dios. Es solo por la fe. Es solo por la fe en Cristo y es solo para la gloria de Dios. Nada más. Solo así somos bienvenidos en el cielo como hijos y herederos para pasar toda la eternidad con nuestro bondadoso y amoroso Creador. Antes de concluir este tercer punto, debemos preguntar, ¿qué tiene que ver el Evangelio con el llamado a someternos a las autoridades? ¿Cómo encaja esto? Como que nos desviamos, ¿no? No, es simple. Hay un principio que el Evangelio nos enseña que debe gobernar todas nuestras relaciones e interacciones en el mundo, no solo los que tienen que ver con nuestras autoridades, los que tienen que ver con nuestros hermanos en Cristo, los que tienen que ver con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Eso está difícil, pero con todos, ¿ok? Debe gobernar este principio que les voy a compartir. Debe gobernar toda relación e interacción en nuestras vidas. Así es como encaja esta salvación con la sumisión a las autoridades. Les voy a hacer una pregunta, ¿ok? No tienen que responder, ustedes van a contestar correctamente en sus mentes. ¿Qué tuviste que hacer tú para merecer la gracia salvadora de Dios? Nada. Absolutamente nada. No te la ganaste, no la mereciste, pero aún así Él te extendió su gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué tienen que hacer nuestras autoridades para ganar o merecer nuestra sumisión y obediencia hacia ellos? Nada, absolutamente nada. Es el principio de la gracia. Nosotros debemos vivir continuamente ejercitando este principio de la gracia, siempre dando, aunque las personas no lo merezcan. Usted y yo estamos llamados a imitar este carácter, el carácter de Dios que se encuentra por medio del Evangelio. Debemos someternos voluntariamente en obediencia a nuestras autoridades. Debemos mostrarles respeto, incluso cuando no se lo han ganado. De nuevo, nuestra ciudadanía terrenal debe ser alimentada por el Evangelio, por la gracia. Termina el versículo 8 ahí, hablándole Pablo a Tito, diciéndole que esta es palabra fiel. Todo lo que ha dicho ahorita, Tito debe hablar con firmeza, porque es digno de ser predicado y predicado de nuevo, y enseñado e instruido y predicado de nuevo y otra vez y una y otra vez. Porque es una palabra fiel para todos los que han creído en Dios, es decir, todos los que han negado sus pecados y se han aferrado por fe a la obra de Cristo. Todos los cristianos debemos hacer esto. Esto es lo correcto, someternos a nuestras autoridades. Esto es bueno y útil, no solo para nosotros, no solo para nuestra sociedad, pero para los que gobiernan sobre nosotros. Quiero concluir con esto.
La sumisión, la obediencia y la humildad que estamos llamados a ejercer ante nuestras autoridades debe ser alimentada tanto por el reconocimiento de la profundidad de nuestro pecado como por la altura y la anchura de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando recordamos tanto nuestro pecado como el Evangelio, seremos ciudadanos terrenales valiosos y seremos buenos ejemplos dignos del carácter de Cristo. Pónganse de pie, vamos a orar y cantar un canto más. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu que lleva esta palabra, lleva esta semilla y la va a hacer crecer en nuestros corazones. Confiamos en que esa obra que tu Espíritu comenzó en nosotros al escuchar el Evangelio, al traer vida a nosotros, hombres muertos, que también nos llevará a vivir de una forma digna, no por nuestras fuerzas, sino por tu palabra y tu Espíritu en nosotros y nuestra sumisión a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y ayúdanos en esta semana, Padre. Sabemos que vendrán situaciones con personas en autoridad sobre nosotros, sea en el trabajo, sea en la casa, sea afuera con la policía, sea donde sea, Padre. Ayúdanos a no solo tener esta palabra en nuestras mentes, sino que llevarla a práctica en nuestras vidas, mostrando respeto y honor a los que están en autoridad sobre nosotros en todos los ámbitos de nuestras vidas, nuestros pastores, a lo que sea, Padre. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre precioso de tu Hijo.